Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video sobre esta serie de pecados capitales. En este caso tenemos la tercera y última parte del pecado capital de la lujuria. En la primera parte vimos la definición y vimos la gravedad del pecado. En la segunda parte vimos las especies de pecado y las hijas de la lujuria. Y en esta tercera parte vamos a ver cómo luchar contra ella. No olviden de suscribirse al que no lo está, activar la campanita, el próximo video sobre la gula y dejarle un buen like. Y el que tenga alguna duda, un comentario debajo. Lo primero que tenemos que decir cuando vamos a hablar de la lujuria o de cualquier otro pecado, cómo luchar contra estos pecados, es entender que la vida cristiana no es una vida llena de prohibiciones. Entonces uno va viviendo la vida así más o menos, no puede disfrutar suficientemente la vida por si va a pecar mortalmente y se va a perder el cielo. No es así. La vida es más positiva, la vida cristiana. Es una vida de amor, de entrega, de sacrificio, de virtud. Es algo lindo. Vean la vida de los santos, aprendan de los santos. En mi canal tengo varias vidas de santos. Es algo digno y lindo de vivir. Y la vida de pecado en realidad afea al ser humano. Lo hace vivir en la tristeza, es en la esclavitud. Lo primero es algo positivo. Para no pecar hay que fomentar lo contrario al pecado, que es la virtud. Como dije, es algo bello. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es fomentar, educar a los niños de pequeño, y si no lo han hecho con nosotros de pequeño, tratar de educarnos nosotros en la pureza, en la castidad. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Entonces los santos, muchos de los santos dicen que no se puede ver a Dios si uno vive en la impureza. Y la impureza es los pecados contra el sexto mandamiento, los pecados de lujuria, lo que estamos viendo acá. Entonces eso es lo primero. Lo primero es algo positivo. Educar la castidad, educar la pureza, vivir ordenados en la sexualidad. Y eso nos va a hacer libres y no esclavos. La sexualidad se vive de distinta manera si somos solteros, si somos novios, si estamos casados, si somos religiosos. Cambia. Es distinta, pero siempre es un orden, estar ordenados en ese aspecto. En el caso del matrimonio, por ejemplo, la castidad no implica continencia, es decir, contenerse. En cambio, en el noviazgo, en la soltería o en la vida religiosa, la castidad implica la continencia, es decir, no tener relaciones sexuales. Ahora vamos a pasar a los puntos negativos, digamos, negativo entre comillas, ¿no? A cómo luchar. Pero lo vamos a ver a partir de los santos y vamos a ir comentándolo. Y el primero es San Juan Bosco, y dijo así: además de la fuga de los peligros, practicad la frecuencia de la confesión sinceramente hecha y de la comunión devota, evitando a todas aquellas personas que con obras o palabras menosprecien esta virtud de la pureza. Entonces tengamos en cuenta esta primera parte que dice fuga de los peligros. Y eso significa huir ante la ocasión próxima. Por eso rezamos en Yo Confieso, evitar las ocasiones próximas. Y además, obviamente, la frecuencia sacramental, porque la confesión, además de perdonarnos los pecados, también Dios ahí nos da la gracia para luchar contra esos pecados que confesamos. Y obviamente la comunión, porque nos fortalece, así como el alimento fortalece el cuerpo, Cristo, mediante la comunión, nos fortalece para luchar contra los pecados. Y siempre ir a confesarse rápido cuando uno peca, ¿no? Porque es un pecado mortal. Que no nos agarre la muerte en pecado grave. San Carlos Borromeo: nunca serás casto, la virtud contraria a la lujuria, si no te vigilas de continuo, porque la negligencia contribuye a la pérdida de la castidad. Vigilar, estar en vela, ya Jesús lo enseñó. Hay que estar entonces en un estado de atención, porque si estamos distraídos, si usamos de las cosas o vemos internet o vemos distintas cosas sin estar atentos, sin estar vigilando lo que vemos, lo que escuchamos, entonces por ahí se puede colar el pecado. San Felipe Neri: en esta guerra triunfan los cobardes, es decir, los que huyen de las ocasiones. Más o menos, como decía San Juan Bosco, la fuga de los peligros es más o menos lo mismo. Acá no es digamos, el héroe el que vence en este pecado. No es que yo me enfrento, voy a un lugar pecaminoso, me voy a poner en una conversación pecaminosa, me voy a poner alguna cosa pecaminosa contra el sexto mandamiento y total me la banco. No hay manera. Acá
Acá gana el cobarde, acá gana el que sale corriendo, el que huye. Y así mismo los pensamientos. Tenemos que huir de esos pensamientos. No es que yo puedo estar pensando y no va a pasar nada. No. Por eso Jesús manda justamente a que si uno ya se deleita, ya lo explicamos, en su corazón ya peca. Si ya desea una mujer en su corazón, ¿no? Ya desea, ya hay una delectación. San Gregorio el Sinaíta. Nadie puede controlar su mente por sí mismo. Por eso, cuando tengas pensamientos impuros, invoca el nombre de Jesucristo con frecuencia y a breves intervalos y desaparecerán ellos solos. A veces los pensamientos se nos vienen y son difíciles de quitar. Uno debería pensar en otra cosa, pero lo que nos ofrece este santo es invocar el santo nombre de Jesucristo, que es muy poderoso. Y que una vez que lo invoquemos, confiemos que nos va a liberar de esos malos pensamientos. San Juan de la Salle. Inspirad gran aversión y sumo horror al pecado, y a todo lo que pueda hacer perder la pureza. Lo que está diciendo este santo es que no amemos el pecado. Eso es tener una gran aversión, no amar el pecado. Y además tenerle horror, es decir, espanto, saber que si yo me acerco a él puedo caer en un pecado, puedo caer en algo grave. Y perder la pureza me puede llevar a, si no me arrepiento y no me confieso, a perder a Dios, no poder ver a Dios. Eso es algo muy grave. Santa Catalina de Siena. El vientre lleno no hace el espíritu casto. Y acá está un tema que no me acuerdo si lo vimos en los otros videos, pero que lo voy a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante, pero ya lo digo ahora, que gula y lujuria están conectados. Vamos a ver en el video que viene. La gula tiene como hija la lujuria. Entonces, ¿por qué? Porque son bienes del cuerpo. Uno son ¿no? Lo sexual y el otro el alimento y la bebida. Ambos son bienes del cuerpo, entonces hay una conexión. San Juan Berchmans. El impuro es peor que los demonios. Quiero por eso detestar las más leves imperfecciones que arriesgan mi castidad, como la poca reserva en la vista. Está diciendo algo muy grave, ¿no? Está diciendo el impuro, si el demonio es alguien ya condenado, el impuro es peor que ese ángel ya condenado para siempre. Entonces hay que detestar cualquier cosa que me pueda llevar a la impureza, cualquier cosa, por más que no sea pecado, por una imperfección, por cualquier cosa, porque realmente, como ya vimos en la gravedad, que es el video 1, siempre es pecado grave, y muchos condenados están condenados por el pecado de la lujuria. Y dice, por ejemplo, la reserva en la vista, es decir, ojo con lo que uno ve, porque es como la ventana, ¿no? La ventana del cuerpo, pero de ahí a la imaginación. Nosotros tenemos los sentidos externos, vista, gusto, olfato, oído, tacto, y a través de los sentidos externos, que son los sentidos de nuestro cuerpo, se conecta al alma, porque es todo uno, nosotros somos todo uno, cuerpo y alma. Son dos coprincipios, no son dos cosas unidas artificialmente, sino que somos una sola cosa, tenemos dos coprincipios, entonces están unidos y a través de nuestros sentidos externos se conecta a nuestros sentidos internos, que tenemos la imaginación, tenemos la memoria, etcétera, ¿no? Y de ahí nos lleva al pensamiento. Entonces, lo que yo veo después me viene a la imaginación y me empieza a dar vueltas. Entonces, yo tengo que evitar cualquier vista. No puedo ver nada que sea con respecto a la lujuria. Recuerden que los pecados de lujuria afectan grandemente y por eso uno tiene que huir. Por eso los santos dicen, huyan, huyan. Entonces, hay que ser muy delicados con este pecado. No podemos ver cualquier cosa. Ahora pasamos a San Felipe Neri. 1. Huir de los malos compañeros. ¿Sí? Esto es un poco, esto de huir en general, bueno, huir de los malos compañeros, que también cuántas veces, cuántos chicos caen en estos pecados por las malas influencias de los compañeros. O cuánta gente grande también se deja arrastrar por malos compañeros y por malos amigos y terminan pecando, ¿no? Pecando contra la lujuria. 2. No alimentar con delicadeza el cuerpo. Lujuria, gula. 3. Fuga del ocio. Se peca por estar, como decimos en Argentina, al divino botón, al Pepe. No sé cómo se dice en otros países, pero bueno, es cuando la mente no tenemos nada que hacer, la mente divaga y caen los pensamientos impuros. O nos la pasamos en el tiempo libre mirando Facebook, Instagram o cualquiera de estas plataformas de redes sociales y al final el ocio, el mal ocio, el estar
sin hacer nada, tirados por ahí en la cama, en el sillón, en el sofá, donde sea, uno termina viendo cosas pecaminosas. Entonces hay que evitar el ocio. De hecho, es lo que enseñó San Benito, ¿no? El ocio es enemigo del alma, y por eso él decía: reza y trabaja, ora et labora, en latín. Entonces, si uno va a tener tiempo de ocio, ocúpelo en cosas de utilidad para el espíritu: leer un buen libro, hacer una manualidad, trabajo de carpintería, limpiar la casa. Siempre hay algo para hacer. Nunca estar ociosos, nunca estar al divino botón. 4. Oración frecuente. Importantísimo. El que no reza no se salva. Punto. Pedir constantemente a Dios la pureza. 5. Recibir a menudo los sacramentos. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? La confesión, sobre todo si pecamos mortalmente. Ya lo dije más atrás, así que no voy a insistir en esto, el tema de los sacramentos. Entonces, hasta acá los santos. Quiero hacer de nuevo, volver sobre la distinción que ya hice en algún que otro video, de pecado y vicio. Todos debemos vigilar sobre este pecado, todos, y tratar de evitarlo. Pero a tener especial atención los que tienen este vicio. Quiero que sepan que les va a llevar mucho tiempo y quizá toda la vida mantenerse puros ante este pecado. Todos tenemos luchas contra un pecado, contra el otro. Tenemos debilidades. Bueno, el que ha caído en el vicio de la lujuria sabe que le va a costar mucho, porque la lujuria hace un daño muy profundo en el alma y en la naturaleza del ser humano. Los santos padres de la iglesia enseñan que es donde más hirió el pecado, y el diablo sabe mucho de estas cosas, y por eso vivimos en una sociedad lujuriosa, y por eso hay tanta gente que se aleja de Dios, porque, como ya vimos, la lujuria lleva al odio a Dios, y el ateísmo de la mayoría de las personas en realidad camufla el vicio de la lujuria, en muchos casos, en muchos casos, en abundantes casos. Por eso dije en la mayoría, no lo sé, no sé el número, pero yo creo que en una gran mayoría es así. Pero Jesús nos alienta y nos dice: el que persevera se salvará. Entonces, mientras uno se mantenga en la lucha y se levante y se levante y se levante, puede confiar que al final va a vencer. Al final de cuentas, todo es gracia de Dios, uno poniendo los remedios, uno poniendo su parte, está contribuyendo a la salvación, está contribuyendo y colaborando con la gracia de Dios. Porque uno tiene que pensar, como decía mi arzobispo, el que me ordenó, uno tiene que hacer las cosas como si dependiera todo de uno, sabiendo que depende todo de Dios. No es 50 y 50, es 100 y 100. Advertencia para los padres: cuiden a sus hijos, cuídenlos de las redes sociales, de las malas amistades, de la televisión, de la música, de las malas conversaciones, de todo lugar y ocasión donde puedan perder su pureza. Recuerden que es algo muy delicado. A veces son ustedes que, a través de la música que ustedes oyen, de los bailes que ustedes bailan, de las cosas que a ustedes les gusta, a veces por ahí entra el afecto hacia la sensualidad, hacia la lujuria. Entonces revisen ustedes sus costumbres, revisen lo que miran, lo que escuchan, en lo que andan, las amistades que ustedes tienen. Incluso tengan cuidado con los familiares. A veces hay algún familiar que es lujurioso, que no tiene ningún temor a Dios, y a veces a través de un familiar puede llegar esa mala influencia e inclinar el afecto de un hijo hacia el pecado. Y sobre todo, como venimos viendo, hacia este pecado. Y sobre todo en la etapa de la niñez, ¿no? Que es la fundamental y es donde se cocina todo. No es que después sea imposible, pero después cuesta un montón. Esposos, cuídense ambos, protejan la castidad matrimonial, lo mismo que dije antes. No vean cosas que exciten la lujuria, tele, series, redes sociales, música, bailes, lugares, todo lo que sea indecoroso afuera. No puede haber nada en la vida de ustedes que tenga ese condimento. Cuando hablé de la envidia, dije que ella era un pecado más femenino de la mujer, aunque los hombres también la podemos sufrir, pero se da más en mujeres. La lujuria se da más en varones, es más de los hombres. También hay mujeres lujuriosas, obviamente. Vuelvo a repetir, no es excluyente, pero se da más en varones. Entonces, la mujer tiene que saber y ayudar a su esposo a que no caiga en los pecados de lujuria, porque además lo va a perder. Si la esposa quiere un esposo fiel, tiene que procurar que su esposo sea casto y puro. No hay fidelidad sin castidad y pureza. Es imposible la fidelidad sin la virtud. Entonces, la esposa tiene que cuidar al esposo de lo que ve, de lo que oye, hacer lo que rece, que sea piadoso, cuidarlo.
tiene que cuidarlo. Ella misma puede colaborar en la lujuria, porque a veces las mujeres con la sensualidad atan al hombre. Entonces a veces, y muchas veces, las mujeres conquistan al hombre a través de la sensualidad, a través del erotismo, a través de la sexualidad, de la lujuria. Entonces después va a ir cayó con eso, otra le va a ofrecer lo mismo y va a caer con otra. Entonces al final perdiste. Entonces no, al hombre no hay que excitarlo en este aspecto. Ojo con eso. Y lo mismo al revés. Si la lujuria está de parte de la mujer, el hombre también tiene que cuidar a la mujer en ese aspecto, ¿no? Cuídense ambos, cuiden la pureza de ambos. Entonces no sean, si bien el sexo, si bien las relaciones sexuales están correctas y ordenadas dentro del matrimonio, eso no significa que vale todo, digamos, ¿no? Porque se va a terminar desordenando y se desordena fácil y después, bueno, se pierde la fidelidad. Al final se pierde la fidelidad, se cae en pecado, uno de los dos termina buscando más y para buscar más hay que buscar afuera del matrimonio. Con respecto a los novios, evidentemente está prohibido todo, porque la castidad, como ya dije, en el noviazgo implica la continencia, entonces cuidado con los abrazos, con los besos, con los tocamientos, con las palabras, de lo que hablan, cuidado con eso. El padre Hugo Jorge, un padre que sabe mucho de estas cosas y que recomiendo, es un maestro de vida espiritual, tiene un libro también sobre los pecados capitales y él enseña que la mayoría de los fracasos matrimoniales es porque en el noviazgo tuvieron relaciones antes de casarse. Y muchas veces es porque la mujer se entrega para que el hombre no se vaya con otra. Error garrafal, y algunos me dirán, no, bueno, pero no se puede evitar, hoy en día no se puede evitar que los jóvenes, bueno, miren, si Dios pide algo o nos manda algo o ordenó la naturaleza de una manera, Dios es todopoderoso y Dios todo lo puede y no nos va a pedir cosas imposibles. Y sí se puede vivir un noviazgo casto, pero para eso hay que educar bien a los chicos, porque los estamos educando para que encima, además de que vayan al cielo, los estamos educando para que no vivan una vida afectivamente fracasada, porque en donde hay libertad sexual hay fracaso absoluto, no hay estabilidad emocional y afectiva, porque no es que vivir la castidad va en contra de la naturaleza, al contrario, vivir la castidad va a favor, viento a favor de la naturaleza, en cambio el pecado va en contra de la naturaleza y trae infelicidad. Quiero volver sobre los lujuriosos. Quiero hablar sobre 3 cosas que tiene que hacer el lujurioso para vencer la lujuria. Porque vencer la lujuria es algo difícil, ya lo dije, requiere cirugía mayor. Dije que la lujuria tiene que ver con el cuerpo, es un bien del cuerpo. Por lo tanto, en la medida en que se somete al cuerpo, el espíritu se libera de la lujuria. Por lo tanto, los remedios tradicionales son 3. Vigilia, dormir poco, no dormir 2 horas, pero dormir un poco menos, someter al cuerpo al cansancio de la vigilia, digamos, el ayuno, porque uno somete al cuerpo con comer menos, y el trabajo, es decir, hacer cosas que requiera cansar el cuerpo, no estar ocioso y hacer moverse, hacer trabajo, estar todo el tiempo, puede ser hacer ejercicio o lo que sea, pero digo, lo que canse el cuerpo, estar en movimiento, esos 3 son los grandes remedios contra la lujuria. Recordemos que la lujuria envilece, corrompe, esclaviza. En la intro del primer video escuchamos una parte de la Divina Comedia de Dante, donde están los lujuriosos, y la pena de ellos es ser arrebatados y zarandeados por fuertes vientos, porque así en esta vida se dejaron llevar por la lujuria, y porque también sometieron su razón a sus deseos, como animalitos, y nosotros no somos animales, tenemos que dominarnos, porque la virtud es el dominio de sí mismo, y sobre todo el lujurioso tiene que practicar el dominio de sí mismo. Espero que este video les haya sido de utilidad, sobre todo a los que están luchando contra este vicio de la lujuria. No olviden nunca en ponerse en confianza en Dios, que cuando uno está en sus manos, todo es posible. Dios tiene el poder para curarnos de cualquier cosa. Ante cualquier duda, dejen un comentario y busquen siempre un buen sacerdote a quien contarle estas cosas, que Él va a saber ayudarlos. Que Dios los bendiga.